Muy buenas figuras, soy el 94 y hoy estamos aquí en What Remained de Edith Finch. Juego que el último episodio es de hace 10 meses. Es que no puedo, no se puede. O sea, me pasa el tiempo demasiado rápido y cuando me acuerdo, pues ha pasado 10 meses del puto último episodio. ¿Vale? ¿Qué pasó en el último? Pues no me acuerdo, como no se va a acordar nadie. Así que si queréis ver los episodios anteriores, los tenéis todos en mi canal, ¿vale? Los tenéis todos en este mismo canal. Y la lista de reproducción, creo que están todos, porque creo que meterlos todos es una aventura. Creo que están todos ahí, ¿vale? Están todos en la lista de reproducción, ¿vale, gente? Y estamos aquí rellenando, acordaos que estamos en esta aventura súper bonita, bastante deprimente y de feelings, ¿vale? Y íbamos rellenando el árbol genealógico, ¿vale? De Edith, ¿vale? Y empiezan a quedar como pocos, quedan como 4 personas, ¿verdad? O 5, contando a Sven, Eddie, Sven, Kay, pero no sé si tienen imagen, porque están muy apretados, ¿no? Kay, Sanjay, Lewis y Milton, ¿vale? Veremos. Estamos en este episodio, que no sé qué número es, pero vamos a continuar. Vamos a continuar con la historia de Edith, ¿vale? Si no me acuerdo mal, lo último que conocimos era el abuelo. A ver, que me acuerde también por dónde tenemos que ir, porque menuda aventura. Estábamos aquí. Vale, me meto dentro. A ver, ¿qué? Recuerdo lo del túnel, ¿no? Tendré que mirarlo yo mismo, los capítulos anteriores, porque madre mía. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Vale, Eddie le gustaba que por fin hubiera otro. Vamos a hacer el repasito. Eddie es. Vale, el siguiente de la lista. De 1917 a 2010. Es uno de los abuelos, entiendo, ¿no? Me gustaría que tuviéramos otro pintor en la familia. Menuda casita, ¿eh? Madre mía, voy a decir. Y aquí está otro. Vale. Aquí tenemos un cuadrecito. Bastante guapo. Vale. Aquí tenemos Milton, 1992. Vale. Milton Finch in The Magic Paint. El pincel mágico. Vale, tengo que... giramos. ¿Va a ser uno de estos que se pasa rápido? Sí. ¿Tú sabes la currada que tiene que ser esto? O sea, en menor cantidad y es una locura, pero tantos es un trabajo de cagarse esto, ¿eh? Vale, aquí tenemos Milton. Vale, nos conocemos a Milton. I was 4 when Milton disappeared. Vale, tenía 4 años cuando Milton desapareció. 1992-2003. Murió joven. Bueno, murió. Bueno, sí, murió jovencito. ¿Lo encontramos? Pues no lo sé. Pero tenemos a Milton arriba. Vale, cerramos. Vale, me acabo de guardar. Y aquí tenemos la imagen de Milton. La pintura, sigue con pintura. Y entiendo que tenemos que volver a bajar. Porque no hay mucho más. Vale. Bajamos por aquí. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Vale, después es cuando se dio las puertas con el moquillo este. Para que no se escapara otro hijo, supongo, ¿no? Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Vaya, lo que encontró dentro. Vaya, pues así las cerró para que no saliera nada. ¿Por dónde va a ser el camino ahora? ¿Me fui por aquí? ¿De aquí vine? No me acuerdo de nada. Vale. No me suena especialmente. Vale. La clase ahí. ¿Algo suena? Observación, preguntar, buscar, hipótesis, experimentar, conclusión. Vale. Si dice cosas es que voy bien, en principio. Si no dice nada me voy a empezar a preocupar. Don. A ver. Edith. Es la mía.
Milton y Lois. O Lewis. Vale, esto me suena. Las macetas. Las macetas estas me suenan. ¿Por dónde tendré que ir ahora? ¿Tengo que volver atrás a full? Porque no sé hacia dónde, ¿no? Porque ya sabéis que este no me marca camino ni nada. Pero aquí arriba no había nada más. Y me han salido letras cuando he bajado, ¿verdad? Cuando he bajado ha dicho de que su madre cerró las puertas. Lo último que ha dicho era aquí. Pero aquí no he visto nada más, ¿verdad? Puertas selladas. Así que me imagino que tengo que volver atrás. Me fui para la casa, Un poco tétrica todo, un poco tétrico, pero la casa es una hostia, Ahí, al lado de Omar y todo, joder. Está todo guapa esta casa, ¿verdad? Un poco difícil, un poco estructuralmente rara. A ver, por aquí. ¿Veis? Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Vale, Louis se culpaba a sí mismo por la desaparición de After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Vale. Y entiendo que Louis es el hermano de Milton. Madre mía. La familia, tú. Vale. Vamos para arriba. Vale. No hay nada para arriba. Abrimos esto. Ok. Perdón, tengo que abrirlo yo. Ya sabéis que los controles son intuitivos a full. Pero aún así, como no dice nada. Vale. Guardando. ¿Qué más tenemos? Lewis's room smelled very Habitación de Louis. that part of him lived on. Aparte de, o sea, sí que el olorcito de Louis no lo podemos oler. Vale, puerta para salir. Vamos a ver si tenemos algo más aquí. La cachimba. Bastante psicodélica el cuarto de Louis, A ver, nada. Aquí. Don Finch. Oye. Vale. Una cartica. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Vale, aquí está la fábrica de conservas. Vale, He kept working at the cannery. Vale, pero tirador, ¿no? But he withdrew part of himself. Vale, o sea... ¡Uy! Me he salvado la vida. Vale, solo uno. Vale, cortarle las cabezas a los pescados. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Su mente empezó a moverse al plan. No hay peces. ¿Qué? ¿Qué quiere? wander. Ah, coño. Ah, hostia. Qué guapo, ¿no? Flipa lo de... Vale, tengo que hacer más cosas a la vez. Quizás tenga más. Creo que voy a dejar de I asked him to describe it. Pedí que lo describiera. He said he started small, Se me va a complicar la faena. imagining a labyrinth. Imaginaba un laberinto. Ah. Uy, espérate que... He'd feel his way No es about. fácil, ¿eh? Se debería pasar con tantos como las manos. Then something moved. Bats Murciélagos and toads. y sapos. No tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Podemos... ¿Será por arriba? And things that have not names. Y cosas sin nombre. He knew it was all in his head. Oh, me he abierto la puerta, ¿eh? But he took it very seriously. I had Para que hoped me to find entendáis, estoy himself. haciendo lo del muñeco con la mano izquierda y
digo, de los peces con la derecha. O sea, si parezco retrasado no es mi culpa. Ahí creo que... But he found something more. Encontró otra cosa. Madre I mía, va worried movida, about him then. Daydreaming at the cannery, Es que entiendo que si se me acomodan los peces, vamos. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. parezco un Methodical, cíborg. tireless, focused. Aunque estoy aquí haciendo mis Like a whole cosas. new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. Ojo que se va haciendo grande, ¿verdad? It seemed very promising at first. He told me he'd made a new Mira, friend. perrete. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Oh, y se me ha apagado la antorcha, gente. Then he made musicians. ¡Vámonos! ¡Mira, señora! ¡Oye! And songs for them to play. A ver, tiene que decir que va bastante más del Starting a band. mundo imaginario. Madre mía. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Vale, papu. Espérate, que no es picoteo, no entiendo. Aparte un 6. He no longer spoke at the cannery, No, but his probablemente chopping estoy en was as otro reliable as ever. sitio. Ahí. Soy un Then máquina. one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, Sí, un so he poquito could sí, do ¿verdad? whatever he wished. A ver, ¿puedo cortar este? ¿Se va a cortar? He held an election for mayor, Bueno, se vino arriba, ¿eh? and he won. ¡Oh, Dios! Mírame. Alcalde de Luis. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Ah, espérate que continúa esto. Espérate. Y ahora conduzco el barco, espérate. He'd conquer a Yeah, city, go. then immediately push on. New Louisville, Nueva Louisville. St. Louis. St. Louis. He started drifting away from our reality. Hombre, yo creo que ya llevo bastante lejos un rato. Que me está por otro lado. Es un dracar esto. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Ah, mira, esta es la madre. Estoy sudando de tu cara un poco. In Louisburg, he heard rumors of a Uy, espérate. Un hermoso príncipe, una apuesta reina. Bueno, una apuesta reina. handsome queen. ¡Vámonos! Apuesta reina que pasamos por encima. Ojo, ya. The queen was on her own quest for Una misión en busca de serpientes siniestras o arcoíris radiantes. Serpientes siniestras. La reina se le va un poco a... sinister serpents. Sigo cortando peces, ¿eh? No sé cuánto tiempo. He followed the sound of her Siguió salido de su sitar eléctrico arpa de guata. Hombre, arpa de guata de calle, ¿no? silver Arpa harp. rock. ¿Se oirá musicote? Vámonos. Este juego es una puta maravilla, ¿eh? De verdad. Es una puta
puta maravilla. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Cuidado, que te estampas. Even then, his logic remained sound. Hombre, ya me ha ocupado todo, ¿eh? Me ha ocupado ya todo. Tengo la mano ahí para los memes. He knew the world was all in his Hostia, imagination. But he was so proud of having created it. Ya he cortado, ¿eh? In his own eyes, he'd become something greater than a king. Madre mía. La paranoia, ¿eh? Uy, madre mía. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Pues no sé yo. Ojalá. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. ¡Vámonos! Bueno, a ver, el palacio regular, me lo imaginaba un poco mejor. ¿Sangre? ¿Por qué hay sangre? Porque vamos a decir que es pintura. Mira, la habitación. Uy, pensaba que me podía meter dentro. I began to forget the world we know. Hostias. Esto ya no me va tanto. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Hombre, a ver, estando donde estaba, me parece que esto es un poco de bajón, Madre mía, qué bajón. De conservas, dice. He began to despise the man with a royal contempt. Se va a girar de repente ahí. Hola. ¿Te das cuenta que no hay pez, Antonio? I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Ojo, que volvemos al mundo. Ahí está. The palace would be packed with his companions. Gracias, gracias. ¿Por qué terminará tan mal esta historia? Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. Hola, Peñita. ¿Qué marcha lleva? Parecen estudiantes de Hogwarts, ¿no? His queen waited, holding his crown. Yo la veo a la cabeza. There was only one thing left to do. Qué mal va a terminar esto. Bend down his head. Me he dejado tirar atrás. La corona o los huevos. No la quiero. And the rest Pero I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Pero qué deprimente es este juego, por Dios. La doctora. Venga, Louis. Otro. My brother was really cool. I wish you could have met him. Pues sí. Menudo truño, tú. Bueno, pues gente, me acabo de guardar. Hemos conocido a un par más, ¿vale? Hemos conocido a Milton y a Lewis. Dos historias a mar de bonitas y súper felices. Me queda poco. Entiendo que las hojas negras, o las que pones Jane, J, K y Sven,
se van a llenar también, porque de que yo la veo un poco estrecha, ¿no? Para meter cositas. Solo queda Eddie, que Eddie va a ser la madre, entiendo. Ah, no, y Dawn, también queda Dawn. Bueno, gente, como he dicho, espero que os haya gustado, espero que os esté gustando tanto como a mí este juego. Me gusta muchísimo, habiendo dejado 10 meses entre capítulos no lo parece, pero de verdad que cada vez que lo juego me flipa más, ¿vale? A ver si no tardo tanto, siempre digo lo mismo y quizás tarde ahora 2 años, pero a ver si no. Y decidme en los comentarios lo que queráis, ya sabéis, lo que os parece este juego y tal, a mí me parece increíble. Y nada más, gente, nos vemos en el siguiente vídeo de aquí poco, sea o no sea de esto. Hasta pronto, figuras.